Este fanfic y personajes mencionados no me pertenecen derechos a sus respectivos autores. Capítulo 13. En el sueño, Snape se encontraba en el pasillo, frente a la puerta de la casa de Lily, después de haberla dejado. Intelectualmente, sabía que tenía que salir de allí antes de hacer algo increíblemente estúpido, pero maldita sea, si a sus hormonas les había gustado su decisión un poco. Y por mucho que intentara racionalizar su reacción, señalándose a sí mismo que era tan deprimente como Myrtle la Llorona, cuánto tiempo había pasado desde que se había sentido genuinamente atraído por una mujer, y mucho menos por una con el atractivo de Lily Potter, no funcionó porque maldita sea, si ella no era atractiva, especialmente cuando se quedaba muda y no hablaba. Si se parecía a su abuela de alguna manera real, sería enfermizo, la reacción que tenía hacia ella físicamente, pero se parecía muy poco a la chica que amaría la mayor parte de su vida, tanto física como personalmente. Así que se había estado diciendo a sí mismo, en momentos de debilidad como este, que estaba bien sentirse así siempre y cuando no actuara en consecuencia. Se revolcaría en su propia tumba si llegara a besar seriamente a una Potter. Pero en algún nivel sabía que estaba soñando, y fue la seguridad de ese conocimiento lo que hizo que el Slytherin mirara hacia la puerta, diciéndose mentalmente que no había nada de malo en simplemente imaginar lo que quería hacer con ella siempre y cuando su interés permaneciera dentro de su paisaje onírico. ¿Quién podría culparlo? Aparte de él mismo, pensó Snape, reprendiéndose mentalmente por desear tanto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta mujer en particular? Uno pensaría que sus hormonas tendrían más sentido común. O al menos su corazón se rebelaría contra la idea de que realmente quisiera a otra mujer que no fuera su Lily de la infancia. Pero había una vocecita traicionera en su cabeza que susurraba que tal vez si Lily Potter hubiera estado viva cuando él estaba, tal vez habría sido capaz de dejar ir sus sentimientos por Lily Evans. Y en realidad no ayudaba mucho que ella de vez en cuando dejara en claro que lo conocía como hombre, se quejaba para sus adentros. Que lo encontrara atractivo y que en realidad pudiera estar interesada en él como hombre y no porque buscara ganar algo relacionándose con él realmente le trastornaba la cabeza. Y aún más que eso, si era honesto, una de las cosas de ella que realmente lo afectaba era que conocía todos o la mayoría de sus pecados y que a ella no le importaban. Ella no lo juzgaba ni se compadecía de él. Simplemente lo dejaba ser él mismo y le daba una rápida patada en el trasero cuando creía que era lo apropiado. Ella era, en pocas palabras, una mujer increíble. Incapaz de quedarse donde estaba con esos pensamientos dando vueltas en su subconsciente, Snape giró sobre sus talones y marchó hacia la puerta, abriéndola esta vez sin permiso mientras entraba en la habitación. Lily estaba parada donde la había dejado, vestida con esa camisola diminuta y pantalones cortos negros, y maldita sea, él era solo un humano. Avanzando, la atrajo hacia sus brazos, hundió los dedos en su cabello rojo y bajó la cabeza para presionar sus labios contra los de ella en un beso acalorado que rápidamente se convirtió en un infierno furioso mientras él respondía con entusiasmo. En su mente, el Slytherin se dijo a sí mismo que besar seriamente a Lily no sería tan bueno, que no tendría un sabor tan caliente, prohibido y ansioso, pero esa molesta vocecita volvió a susurrar que si se atreviera a intentar esto en la vida real, los besos serían aún más dulces. Al despertarse esa mañana, Snape no recordaba haber sido despertado nunca, en todos sus años, por una niña pequeña que saltaba de rodillas mientras le exigía que se despertara y le prestara atención. Con los ojos abiertos a media asta, el Slytherin vio el pijama de conejito, los rizos que saltaban y decidió que volver a dormir era la mejor manera de manejar la situación. Desafortunadamente, la niña no estaba dispuesta a hacerlo y finalmente Snape renunció a intentar ignorarla, dándole una mirada oscura que se sabía que congelaba la sangre de los asesinos entrenados mientras exigía saber qué quería. ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? A menos que alguien esté muerto o muriendo, no me importa nada. El labio inferior de Bunny sobresalía formando un puchero. Tienes que adivinar, señor Prince. Snape se sentó y la observó por un momento, sus ojos se dirigieron hacia la puerta del dormitorio donde Oney estaba medio escondida con una mirada ansiosa en su carita mientras lo miraba. Y eso fue lo que hizo que el Slytherin maldijera mentalmente antes de volver su atención a la chica impaciente que estaba arrodillada a su lado, con sarcasmo en cada sílaba que decía. Está bien. Morderé el anzuelo. ¿Cuál es tu gran noticia? Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿Vas a morderme? Merlín, sálvame. Snape cerró los ojos mientras aplaudía en silencio la crueldad del destino y se obligó a hablar con frases cortas y fáciles de entender. No, no voy a morderte.
Es una expresión. Solo dime por qué me estás molestando para que me dejes en paz. Oh, Bunny lo pensó y se alegró de que no fuera a morderla. Eso le dolería. Pero no lo adivinaste. Dada tu herencia de Slytherin, uno pensaría que tendrías mejores instintos de autoconservación. ¿Dónde está Riley, de todos modos? ¿No se suponía que el adolescente debía ser tan meticuloso en el cuidado de las chicas? Él se está duchando. Bueno, supongo que has venido a decirme que te han elegido como el niño más molesto de esta casa. Felicidades. La niña suspiró y sacudió la cabeza, sus rizos rubios volaron con el gesto. No eres muy bueno con los niños, ¿verdad, señor Prince? Ahora bien, ese fue un eufemismo enorme. Simplemente diga lo que quiere o váyase. El estado de ánimo mejoró un poco al recordar la gran noticia. Bunny se inclinó hacia adelante y usó su lengua para demostrarle al hombre que uno de sus dientes estaba flojo. Se lo voy a sacar y lo voy a poner debajo de mi almohada y luego el hada de los dientes vendrá, lo tomará y me dará dinero. Como no quería tener que lidiar con las consecuencias, Snape resistió la tentación de informar a la niña de que no existía el hada de los dientes y que todo era una mentira inventada por adultos por razones que no podía siquiera imaginar. Aún así, la niña lo había despertado innecesariamente y cuanto antes aprendiera a mantenerse alejada de él, mejor. Sin mencionar el hecho de que la niña probablemente ya estaba lo suficientemente malcriada en casa sin que recibiera dinero por una función biológica natural. Espero que el hada sepa dónde encontrarte, ya que no estás en casa. Con los ojos tan abiertos como platos de comida ante la idea, Bunny lo miró atónita por un momento antes de levantarse de la cama en un tiempo récord, llamando ya a Lily mientras salía corriendo de la habitación con una y pisándole los talones. Ah. Mucho mejor. Snape se acurrucó bajo las sábanas y estaba a punto de volver a dormirse cuando sintió que alguien entraba en la habitación. El molesto golpeteo de un pie en el suelo de madera lo confirmó. Y al reconocer quién le estaba enviando esa mirada asesina incluso sin abrir los ojos, el Slytherin debatió ignorarla antes de decidir que no tenía mucho sentido intentarlo. Lily era incluso más persistente y molesta que Bunny después de todo. Podría haber sido peor, tienes que admitirlo. Dame una buena razón por la que no debería castigarte severamente. Snape abrió un ojo y se dio cuenta de que ella todavía llevaba la misma ropa que había llevado la noche anterior. Inmediatamente lo volvió a cerrar, tratando de no recordar los vagos recuerdos que tenía de sus sueños de la noche anterior. Tenía la incómoda sensación de que ella podría haber tenido un papel protagónico en ellos, lo cual era demasiado horrible para que él lo enfrentara tan temprano en la mañana. Pero aún así, verte es castigo suficiente. Su enfado se hizo notar alto y claro. Duerme hasta tarde. Voy a dar de comer a los niños y los llevaré a la escuela y luego, cuando regrese, tú y yo pasaremos un tiempo de calidad juntos. Prepara tu propio desayuno también. Y luego de amenazarla, Lily salió de la habitación, cerrando deliberadamente la puerta detrás de ella. Una vez que ella se fue, Snape debatió mentalmente si quedarse en la cama o bajar a desayunar, sin querer lidiar con los niños, pero tampoco queriendo perderse el desayuno. Ella les había prometido panqueques a los niños la noche anterior. Él también quería panqueques. Y si esperaba hasta que los niños se fueran, probablemente todos los panqueques se acabarían y él tendría que quedarse con el asqueroso cereal azucarado que Hugo comía a veces o algo simple como tostadas o fruta. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que si bajaba, ella se negara a dejarle comer panqueques solo por ser mala, pero Hugo lo respaldaría. Maldita sea. Él realmente quería panqueques. La mujer lo había ayudado a superar su estómago, pensó Snape con un suspiro de resignación, ya que ya se había dado cuenta de esto. Debería haberlo visto venir. Nunca antes había tenido a nadie que cocinara para él porque quisiera. Se le había subido a la cabeza antes de que lo viera venir. Lo que probablemente significaba que debía quedarse en la cama para intentar convencerla a ella y a él mismo, pero Snape se encontró levantándose de la cama a pesar de sí mismo. Después de todo, si afrontaba la situación ahora, ella no tendría más tiempo para formular una venganza realmente malvada. Después de todo, ella era una Potter y una Weasley. Eran buenos en ese tipo de cosas. El timbre sonó cuando estaban a mitad del desayuno. Lily le pidió a Snape que fuera a ver quién era, ya que estaba ocupada preparando más panqueques y pensó que se merecía que interrumpieran su comida. Además, los niños tenían que terminar de comer o se irían tarde, lo que no sería bueno.
Ella podía ver que el Slytherin no estaba emocionado por ser reclutado, pero sabía que estaba en la caseta del perro en ese momento, así que no se opuso, sino que empujó su silla hacia atrás y se dirigió a tratar con su visitante. Me aseguraré de que no sea malo con quien sea que esté aquí, anunció Bunny, deslizándose de su propia silla para seguir al hombre fuera de la habitación. Lily abrió la boca para llamar a su sobrina y luego la cerró, decidiendo que la presencia de Bunny no podía hacer daño. Y cuando escuchó a la pequeña gritar a Alex con evidente deleite, Lily miró a Hugo, que estaba ansioso por su próximo encuentro con la Slytherin. No tenía de qué preocuparse ahora, con Bunny cerca. A Dolores le encantaba Bunny y viceversa. La mayoría de las veces olvidaba que los dos estaban relacionados, pensaba en Bunny como la hija de su hermano después de todo, pero en momentos como este Lily recordaba el hecho de que si las cosas hubieran terminado de manera diferente, Bunny habría nacido como Dolores. Una Dolores llamada Bunny. Era un milagro que la cripta de la familia Dolores no hubiera ardido simultáneamente el día en que la niña decidió que así quería que la llamaran. Cuando los dos hombres de Slytherin entraron a la cocina, Bunny estaba sentada en la cadera de Alexei, la chica estaba muy contenta de estar allí ya que anunció innecesariamente que su Alex estaba aquí y que él también necesitaba panqueques. No es necesario, le informó Alexei a Lily con rigidez, aunque todos notaron la forma en que miraba los panqueques a medio comer en varios platos. Tienes que desayunar, Alex. Es la comida más importante del día. El tono de Bunny no tenía ningún sentido. Le gustaba pensar en sí misma como la tía de Alexei, ya que técnicamente era prima de su padre, aunque él era mayor y ella todavía pequeña. Era muy divertido tener un sobrino tan mayor, pero le gustaba poder decir que era suyo. Después de todo, nadie más en su clase podía decir que tenía un sobrino. Así que en poco tiempo se consiguió una silla para Alexei y el Slytherin se encontró comiendo en la mesa con los demás. Sus modales le hicieron saludar a los demás adultos en la habitación, sus saludos para Riley y O'Neill fueron ligeramente más cálidos en tono. Aunque era extraño para alguien como él tener una relación de nombre de pila con una nacida de Muggles, y el Muggle Alexei y su padre Rubio habían sido cercanos desde que eran niños, y a diferencia del resto de su familia inmediata, hizo el esfuerzo de mantener un contacto algo regular con Bunny, ya que ella sería una Dolores si su estúpido tío abuelo ladrón de cunas no hubiera sido un idiota tan irresponsable. Aunque si el hombre hubiera sido un poco más inteligente, probablemente no habría dejado embarazada a una niña lo suficientemente joven como para ser su nieta, pensó Alexei con ironía. Al menos la mujer en cuestión había tenido la inteligencia de hablar con su amigo y Potter sobre la posibilidad de hacerse cargo del bebé, ya que ella no quería ser madre. Él sabía lo que la niña significaba para ellos y no podía imaginar su propia vida sin el pequeño petardo. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Alexei?, preguntó Riley, dudando que sus padres hubieran enviado al hombre a ver cómo estaban. Todos sabían que el amigo de su padre y Hugo no se llevaban muy bien. Como ya se había decidido que no se debía hablar de la verdadera identidad y las circunstancias de Snape, Alexei pensó rápidamente en una respuesta que fuera cierta sin decirles los detalles más importantes. Me han asignado la tarea de ayudar a los aurores a identificar un hechizo que se utilizó en un retrato especial. Tu tía y el señor Prince también están ayudando. Solo vine para hablar de algunas cosas antes de irme a trabajar. ¿Estás ayudando al abuelo?, le preguntó O'Neill a Snape en voz baja, observándolo con cautela. Todavía no había tomado una decisión al respecto, pero si trabajaba para el abuelo, tenía que ser una buena persona, porque eso significaba que ayudaba a la gente para ganarse la vida. Para mantener la paz y los panqueques frente a él, Snape asintió con la cabeza. También deberías pedirle ayuda al tío Hugo, Alex, le informó Bunny. Él es más listo que nadie. Solo por amor a ella Alexei se tragó el hecho de que preferiría besar a un dementor antes que pedirle ayuda a Hugo Weasley. Dejó el cuchillo que acababa de usar para cortar sus panqueques, por si acaso se sentía tentado. Si tiene algo que aportar, estoy seguro de que me enteraré. La mirada que dirigió en dirección al hombre dejó en claro que cualquier sugerencia que pudiera tener debía contársela a su primo o a Snape en lugar de a él. Alguien tan inteligente como tú, Alex, no necesita mi ayuda, le informó Hugo a la niña, con la esperanza de ganar algunos puntos con su declaración, pero sin sorprenderse demasiado cuando el Slytherin en cuestión volvió a ignorarlo. Así eran sus respectivos hábitos, pensó con pesar.
A Alexei no le gustó ni un poco el sonido de su apodo en los labios del Gryffindor y rápidamente cambió de tema a lo que estaban haciendo los tres niños en la escuela y la conversación resultante los ayudó a superar el resto de la comida y el caos esperado que ocurrió hasta que todo lo que los niños necesitarían para la escuela se había recolectado y los niños se habían despedido de aquellos que no los acompañaban a sus respectivas escuelas. Dejar a Hugo con los dos Slytherin no fue una de sus mejores ideas, pero Lily confiaba en que Snape protegería a Hugo de cualquier daño mientras ella no estuviera. Pero, para estar segura, le lanzó una mirada de advertencia a Doloz cuando salió por la puerta, y el hombre le devolvió la mirada con una mueca de desprecio. «No seas malo con mi Alex», le gritó Bunny a Snape mientras ella también se dirigía hacia la puerta. «Si lo eres, te morderé». Snape no pudo evitar sonreír. Los Slytherin no suelen volverse contra los de su propia especie. Es con las otras casas con las que tienes que preocuparte de que me meta. Entonces, ¿por qué eres malo conmigo a pesar de que estaré en Slytherin cuando crezca y vaya a Hogwarts? Exigió saber, llevando sus manos a sus pequeñas caderas mientras le daba una mirada oscura. Los labios se curvaron en una sonrisa genuina. Snape inclinó la cabeza hacia ella. Entra en Slytherin y no solo me disculparé por ser malo contigo, sino que te compraré una marioneta del conejito Foo-Foo. Saltando de emoción, Bunny volvió corriendo por la puerta y se abalanzó sobre Snape, abrazándole la pierna con fuerza mientras le sonreía. Gracias, señor Prince. Me encantan los títeres de conejo. Y como obviamente no era del tipo que disfrutaba de ser abrazado por personas que no conocía, su padre era igual, Bunny lo soltó y le lanzó un beso. Adiós, señor Prince. Te haré un dibujo en la clase de arte más tarde. Quedó tan atónito por su reacción que Snape le devolvió el saludo sin pensar mientras ella se daba la vuelta y corría hacia la puerta para reunirse con sus hermanos. Ella tiene ese efecto en las personas, le informó Alexei a sabiendas, un poco aliviado de ver que alguien tan rudo como Severus Snape podía ser derrotado tan rápido como él en lo que respecta a Bunny. Merlin ayudará a nuestra casa si ella finalmente logra entrar. Bueno, eso ayudaría a tu casa, ¿no? Quiero decir, mejoraría tu imagen, señaló Hugo, tratando de ser útil. Las miradas que le lanzaron los dos Slytherin indicaron que no podría estar más equivocado si lo intentaba. Ahora que Lily y los niños se habían ido, Hugo sabía que no debía quedarse donde Doloz pudiera verlo. Porque por mucho que disfrutara estar en compañía de ese hombre, lo que probablemente lo convertía en un poco sadomasoquista, el Gryffindor sabía que no debía tentar a la suerte cuando el otro hombre estaba involucrado. Las cosas no habían terminado bien entre ellos la última vez que Alexei había pasado por la casa y podía ver por la mirada que estaba recibiendo que el Slytherin no lo había olvidado. Al encontrarse con la mirada de Snape, Hugo fingió que el otro Slytherin ni siquiera estaba en la habitación. Entonces voy a lavar los platos. Apártate de tu camino. Grita si me necesitas. Complacido de que Hugo estuviera demostrando suficiente sentido común y autoconservación como para no incitar la ira de Doloz al quedarse cerca, Snape asintió y observó al hombre más joven dirigirse por el pasillo hacia la cocina. ¿Vamos? Para distraer al otro hombre, Snape le hizo un gesto a Doloz para que lo siguiera hasta el salón principal donde podrían hablar sobre su situación. Adelante, hay algo que quiero discutir con Gryffindor primero. Alexei no se sorprendió cuando el mayor de los Slytherin le lanzó una mirada que dejaba claro que no iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que Hugo sufriera algún daño. No tengo intención de maldecirlo ni mutilarlo, por muy agradable que sea. Tienes mi palabra. Simplemente deseo dejarle algo muy claro en privado. Volveré en breve. Sin esperar el permiso de Snape, ni siquiera se le ocurrió hacerlo, Alexei se dirigió al pasillo y de allí a la cocina, arqueando las cejas cuando abrió la puerta y encontró al Gryffindor llenando el fregadero con agua caliente. Había asumido que los platos habían sido solo una excusa conveniente. ¿Querías algo?, preguntó Hugo, dándole la espalda al otro hombre. La mayoría pensaría que era un movimiento estúpido, pero en realidad era muy estratégico de su parte. No importaba lo mucho que enfadara al hombre, sabía que el Slytherin nunca maldeciría a un hombre por detrás, así que mientras no estuviera mirando al otro hombre, estaba prácticamente a salvo. Doloz se acercó al hombre más alto y fue directo al grano. Mientras los niños estén aquí, cuidarás de ellos y te asegurarás de que esa loca prima tuya no experimente con ellos ni ponga en peligro sus vidas, creando una de sus pociones inductoras de explosiones. Si algo le sucede a alguno de ellos, te lo quitaré con sangre, ¿entiendes?
Como escucho alguna versión de esto cada vez que Lily cuida a los hijos de alguien, ya lo tengo memorizado, de hecho. Ya me lo imaginaba. Aún no había terminado de dar instrucciones, Alexei se acercó un poco más y su tono adquirió un ligero matiz burlón. Y también debería ser evidente, pero ambos sabemos lo falto de sentido común que eres, así que te lo diré una sola vez. Riley está total y completamente fuera de tu alcance. No me importa lo difícil que seas para conseguir una cita. Es solo un niño y si le pones una sola mano, que no sea la de tu tío, no tendrás manos, ¿entiendes? Muy lentamente, Hugo se giró para mirar al Slytherin, con la mano derecha todavía en el agua caliente que había estado revisando cuando el otro hombre había hecho su anuncio final. Sus dedos se cerraron alrededor de la esponja que había estado flotando en el agua, Hugo la sacó del agua y muy deliberadamente la levantó y la colocó sobre la cabeza de Alexei, apretándola para que el agua jabonosa salpicara el cabello, la cara y la ropa del Slytherin. Haciendo un sonido de indignación, Alexei sacó su varita de su bolsillo, pero nunca tuvo oportunidad de usarla. Hugo agarró el brazo del Slytherin mientras la levantaba y usándola hizo girar al hombre más bajo y luego se retorció, asegurándose de que la varita del hombre apuntara hacia el techo en lugar de hacia él. E ignorando las maldiciones y amenazas que le lanzaban, Hugo empezó a empujar con fuerza al hombre hacia adelante y fuera de la cocina, con un tono mordaz mientras sus propias palabras atravesaban las del Slytherin como un cuchillo. Puedes insultar mi apariencia, mi inteligencia, mi sentido común o cualquiera de los otros millones de cosas que pareces encontrar que faltan en mí a diario. Pero no cuestionarás mi honor, especialmente cuando solo lo haces para ser un idiota y no porque realmente creas que intentaría algo con un niño bajo mi cuidado. Cuando entraron al salón, Hugo se acercó a Snape, quien se había levantado ante su llegada. Cuídalo, ¿quieres? Empujando al hombre hacia su amigo, Hugo giró sobre sus talones y regresó por donde había venido, confiando en que Severus mantendría al otro Slytherin bajo control por él. Haciendo exactamente eso, Snape agarró primero la mano que sostenía la varita del hombre, envolviendo la otra alrededor de la cintura del joven Slytherin por si acaso. Te odio, Weasley. Con los oídos zumbando, Snape tuvo que cuestionar la cordura de Hugo cuando el chico reapareció segundos después, y luego el Gryffindor le arrojó una toalla a la cabeza de Alexei. No quiero que gotee sobre los muebles, le informó Hugo con frialdad antes de irse para siempre, sin intención de quedarse para que lo insultaran o lo maldijeran. O ambas cosas. Y así, una vez más, una reunión con Doloz se vio interrumpida por culpa de Hugo, pensó Snape con ironía al ver al retratista salir de la casa minutos después. El hombre más joven estaba tan enojado que tratar de tener una conversación con el otro Slytherin era simplemente inútil. Hugo seguro que sabía cómo tocar los botones de ese chico, hay que reconocerlo. Y como no hablaría con Doloz sobre cómo iban las cosas en la búsqueda para devolverlo a su retrato, Snape decidió dirigirse al laboratorio de pociones y hacer un trabajo independiente antes de que Lily llegara a casa para regañarlo por su comentario anterior sobre el hada de los dientes. Cuando la puerta del laboratorio se abrió y Lily entró sin anunciar verbalmente su presencia, Snape supo que estaba en serios problemas. Por un lado, su primer pensamiento al verla no fue que debía correr o, al menos, moverse para proteger la zona más sensible de su anatomía. No, el primer pensamiento que le vino a la mente fue lo absolutamente hermosa y sexy que era la mujer cuando estaba enojada. Ese fue también su segundo y tercer pensamiento, y el cuarto finalmente le dio una pista, un poco demasiado tarde, de que tal vez debería estar haciendo algo más que mirarla como un idiota. Por su parte, Lily se había puesto bastante nerviosa después de haber tenido que pasar varios minutos tranquilizando a Bunny antes de que empezara la escuela, diciéndole que el hada de los dientes sabría dónde encontrarla si perdía el diente antes de irse a casa. Las preocupaciones de la pequeña la enojaban mucho. Bunny era su familia después de todo, y además era solo una niña. Y eso, además de que Doloz apareció para recordarle que la existencia de Snape en su mundo era solo temporal, la había llevado a desarrollar una buena dosis de entusiasmo que la hacía desear pelear y saber exactamente con quién quería tener esa pelea. Mientras se acercaba a Snape, los ojos de Lily brillaron con furia apenas controlada mientras lo pinchaba con fuerza en el pecho. Está bien, Buster, tú y yo vamos a hablar. No es buena idea pincharme el pecho, fue lo mejor que se le ocurrió a Snape, sabiendo que necesitaba responder de alguna manera, pero teniendo dificultades para concentrarse en algo más que su apariencia. Cállate, chico serpiente, gruñó Lily, y su sarcasmo avivó las llamas. Entiendo que no te gusten los niños.
Entiendo que el hecho de que dichos niños sean de mi hermano los pone incluso más arriba en tu lista negra que los niños promedio de la calle. Mierda difícil. Son niños y no merecen ser tratados mal solo porque desarrollaste una personalidad desagradable como el infierno para lidiar con toda la mierda con la que tuviste que lidiar cuando tenías su edad. Tuviste una infancia horrible, una que probablemente no pueda imaginar con precisión ni siquiera si lo intentara porque la mía fue completamente opuesta a la tuya. Tuve suerte allí y tú no. Ojalá ese no hubiera sido el caso, pero eso está fuera de mis manos. Pero de cualquier manera debes saber cómo ser un ser humano decente porque fuiste amigo de mi abuela durante mucho tiempo y si fuiste tan horrible con ella cuando eran niños, nunca se habría quedado contigo tanto tiempo como lo hizo. Así que sabes cómo ser amable cuando te conviene y, por lo tanto, a partir de ahora te va a convenir ser amable con mis sobrinas y sobrino o me voy a dar un vuelo. Voy a encadenarte a tu cama y te convertiré en mi rata de laboratorio durante el tiempo que estés aquí en esta tierra, ¿entiende? Hugo no te lo permitiría. Un tic apareció bajo el ojo de la pelirroja. Lily extendió la mano y agarró las solapas del hombre, tirándolo hacia abajo para ver mejor la mirada en sus ojos. Lo hará porque la familia siempre es lo primero en la nuestra y nadie se mete con nuestra familia sin pagar por ello. A lo grande. Mirando fijamente esos ojos, Snape casi podía sentir el aire crepitar a su alrededor, la pasión y la furia chocando y creciendo cuanto más se miraban a los ojos, ninguno de los dos dispuesto o capaz de apartar la mirada del otro. Reconociendo que ella no se echaría atrás en esto, y francamente él habría pensado menos de ella si lo hubiera hecho, el Slytherin suspiró una vez y luego asintió con la cabeza. Entiendo. Entonces, ¿eso significa que serás cortés con ellos? ¿Les darás tu palabra? No se echaría atrás hasta que él dijera las palabras exactas, sabía lo escurridizos que podían ser los Slytherins cuando se trataba de hacer tratos. La comunidad de pociones estaba llena de ellos. En realidad, la sorpresa del hecho de que él no estuviera realmente luchando contra ella en esto estaba matando toda su ira, lo cual no era bueno si él tenía la intención de escabullirse del trato que ella le había propuesto sin ninguna creencia de que él se alinearía. Tienes mi palabra de que haré todo lo posible por ser cortés con ellos. Al fin y al cabo, era inevitable que cometiera algún desliz de vez en cuando, pues llevaba décadas siendo de una determinada manera, pero ahora haría un esfuerzo genuino por callarse cuando se tratara de los niños, por muy tentador que fuera hacer lo contrario. Tenían suficientes razones para pelear sin tener que tirar a los niños al lío. Lily estudió su rostro durante varios segundos y luego asintió, soltándole la camisa. Muy bien, gracias. Y eso la tranquilizó. La Gryffindor dio un paso más y envolvió sus brazos alrededor del hombre, abrazándolo fuerte y apoyando su cabeza contra su pecho. Ella necesitaba un abrazo y él probablemente también. Snape se quedó paralizado y la miró desconcertado por la repentina muestra de afecto. ¿Por qué me abrazas? Después de que se resuelve una mala pelea en mi familia, nos abrazamos para decirnos que todo está perdonado, le informó, lo cual era cierto. Esta es mi manera de decirte que ya no estoy enojada contigo. Ya veo. Te das cuenta de que no soy de la familia, ¿verdad? Podrías serlo, si quisieras. Quiero decir, sé que no quieres tener nada que ver con la mayoría de mi familia, pero si te quedas, si no puedes volver a tu retrato, podrías ser parte de una familia de 3, con Hugo y yo. Lily apretó los brazos alrededor de su cintura mientras sentía su cuerpo tensarse contra el suyo. Quiero decir que seríamos una familia bastante extraña, incluso más extraña de lo que ya somos, pero definitivamente hay lugar para uno más. Sin saber cómo tomar eso, qué pensar sobre lo que ella le estaba sugiriendo, ofreciéndole, Snape permaneció en silencio y perdido en sus pensamientos, sin rechazarla pero tampoco aceptarla. Lógicamente sabía cuál debía ser su respuesta, las desagradables palabras ya se formulaban en su mente con facilidad gracias a décadas de experiencia. Pero se quedaron solo en su mente, sin cruzar sus labios mientras su corazón se alojaba en su garganta, bloqueándola. Lily esperó unos minutos a que dijera algo y luego decidió que necesitaba pensarlo y que ella debía respetarlo. Pero aún así, no lo iba a dejar salir del apuro por completo. No te dejaré ir hasta que me devuelvas el abrazo, por cierto. Snape se aclaró la garganta en voz alta e hizo todo lo posible por sonar sarcásticamente molesto por su declaración. Entonces estarás allí durante bastante tiempo, ya que no te abrazo. Claro que sí, todos pueden abrazarse. Es increíblemente fácil, le informó Lily, levantando la cabeza para sonreírle con picardía. Es tan fácil, de hecho, que hasta un Slytherin puede hacerlo.
Los de Slytherin son lo bastante listos como para no hacerlo, replicó Snape, aliviado de volver a su ritmo habitual, en el que sabía qué decir y cómo decirlo. Solo los de Gryffindor piensan que algo tan estúpido como abrazarse puede resolver los problemas. Entonces, ¿estás diciendo que los Slytherins no se abrazan? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Quienes lo hacen porque están obligados a hacerlo. Lily frunció los labios pensativamente, un brillo apareció en sus ojos que hizo que Snape sintiera que había caído en algún tipo de trampa y que muy posiblemente tendría que morderse la pierna para salir de ella. Pero no, ella no dijo nada, su sonrisa simplemente se hacía cada vez más grande, sus ojos marrones bailaban tanto que era un milagro que no estuviera saltando arriba y abajo gracias a lo que sea que la estaba divirtiendo tanto. Bueno, ¿qué? Soltó finalmente Snape, sin poder contenerse. ¿Qué está pasando por esa retorcida mente tuya, mujer? Bueno, dijo Lily lentamente, con una sonrisa que casi le partía la cara. Estaba pensando en lo creativos que tendrían que ser ustedes los Slytherin en la cama para crear pequeños Slytherin sin abrazarse en absoluto. Cosas pervertidas, señor Slytherin. ¿Quién lo hubiera pensado? Gimiendo ante sus palabras, Snape cerró los ojos y luego se inclinó hacia adelante sin pensar y apoyó la cabeza contra la de ella. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué? Riendo de alegría, Lily mantuvo un brazo alrededor de su cintura y levantó el otro para poder acariciar el cabello de Snape hacia atrás en un gesto dulce y reconfortante que contrastaba con las palabras deliberadamente condescendientes que siguieron. Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. La voz del Slytherin sonaba totalmente derrotada. Te odio. Lily, riéndose, siguió haciendo lo que estaba haciendo. Yo también te odio, Seth. Su suspiro de resignación resonó en el espacio silencioso. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Ninguno de los dos podía decirlo. Snape era muy consciente del hecho de que realmente necesitaba salir de su abrazo, pero también era consciente de que ella no tenía la menor intención de dejarlo hacerlo hasta que él la abrazara de vuelta. Esto, por supuesto, planteaba un problema, ya que no había forma de que lo hiciera después de haber hecho el ridículo no solo al dejarla ganar su discusión, sino también al permitirle abrazarlo en primer lugar. No es que realmente hubiera alguna forma de detenerla cuando sentía la necesidad de ser cariñosa, siempre parecía salirse con la suya. Lily, que tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando por su cabeza Slytherin en ese momento, optó sabiamente por no restregarle el hecho de que ambos sabían muy bien que él tendría que ceder y abrazarla tarde o temprano porque no tenía la fuerza para apartarla físicamente de un tirón. Por un lado, ella era más fuerte de lo que parecía, pensó Lily con una pequeña sonrisa, y por otro, bajo su extrema estupidez, Snape era demasiado caballeroso como para tratar físicamente a una chica con rudeza. ¿Realmente vas a hacer que te abrace, no? Puedes apostar tu dulce trasero. Snape levantó la cabeza para poder mirarla a los ojos y trató de mirarla fijamente, pero sin éxito. ¿Te das cuenta de que, incluso si accediera a tu irrazonable e infantil exigencia, eso no cambiaría el hecho de que no me gustas de ninguna manera, forma o modo, y solo lo haría para liberarme de tu agarre que me lastima las costillas? Si crees que eso va a hacer que te deje libre, entonces creo que has estado inhalando demasiados vapores de pociones hoy y necesitas salir a tomar un poco de aire fresco. La sonrisa de Lily solo podía calificarse de descarada. Iré contigo para hacerte compañía hasta que hayas recuperado la fuerza suficiente para darme un abrazo apropiado. ¿Qué parte de te odio no entiendes? Y pensando en distraerla le informó que a su primo le habían dicho que Dolores lo odiaba antes, después de que Hugo le hubiera exprimido una esponja con agua caliente y jabón sobre la cabeza del Slytherin. ¿Lo hizo? Y me lo perdí. Ese imbécil. Lo mínimo que pudo haber hecho fue esperar a que yo llegara a casa para echarle el agua al tipo. A ver si preparo sus platos favoritos para la cena de esta noche para que se sienta mejor por tener que lidiar con ese idiota otra vez. ¿No deberías preocuparte por lo que Dolores le hará más tarde como venganza? No, él no es del tipo que golpea por detrás. Cuando se acerca a Baby, lo hace de manera directa. Hugo puede con él. ¿No hablas en serio? Oh, me refiero a Hugo y al hecho de que realmente vas a tener que abrazarme. Maldición. Capítulo 15. Le tomó casi una hora, pero finalmente Lily logró que el Slytherin comprendiera que realmente estaba preparada para abrazarlo hasta que él cediera y le devolviera el abrazo. Fue un abrazo breve para cualquiera, pero un abrazo al fin y al cabo, uno que definitivamente se había ganado.
Y, conociendo cómo funcionaba su mente, Lily no hizo ningún escándalo cuando finalmente cedió, simplemente lo dejó libre como le había exigido anteriormente y luego sugirió que hicieran algo de trabajo antes de la hora del almuerzo. Ambos habían estado trabajando arduamente en sus diversas tareas durante 2 horas antes de que Lily se acercara para verificar su progreso, frunciendo el ceño cuando vio la poción que estaba hirviendo en su caldero. Debería ser de un tono morado más oscuro en este momento. Lo sería si estuviera siguiendo tus instrucciones inferiores. Disculpe, Lily cruzó los brazos y le dirigió una mirada que prometía una venganza siniestra. ¿Puede decirlo otra vez? Creo que me escuchaste la primera vez. Su burla la habría cabreado mucho, excepto que estaba empezando a encontrarlo muy sexy, lo cual era bueno y malo a la vez. Algo bueno porque significaba que su constante burla no la enojaba, pero malo porque si él seguía excitándola cada vez que lo hacía, era probable que ella perdiera el control y saltara sobre el pobre hombre donde estaba parado. Entonces, tomándose sabiamente un momento para recordarse a sí misma lo difícil que fue lograr que él la abrazara, Lily respiró profundamente para calmarse y luego, en un tono razonable del que estaba muy orgullosa, preguntó cortésmente qué había cambiado con respecto a la poción, ya que estaba destinada a la tienda de Domi. Como cuanto menos hablaba con ella mejor, Snape simplemente tomó la hoja de papel que ella le había dado con la receta de la poción. Lily se habría enojado porque había escrito en él, excepto que estaba demasiado ocupada analizando mentalmente los cambios que había hecho, con la mente dando vueltas mientras predecía la forma en que interactuarían los ingredientes y cuáles serían los resultados generales. Le tomó 1 minuto o 2 entender los cambios que había hecho y por qué, pero al final sus labios se curvaron en una amplia sonrisa que tomó completamente por sorpresa al Slytherin. Esto es genial, va a ser mucho mejor ahora. Tendré que enviarle una carta a Domi, explicarle lo que has hecho y cómo tendremos que ajustar las etiquetas y demás para reflejar lo que estás cambiando y lo que hace, pero, esto me va a hacer ganar mucho más dinero. ¡Wow! Y mientras él observaba en silencio atónito, Lily hizo su baile de felicidad. Dado que su única razón para hacer la poción a su manera era dejarla en ridículo, Snape no estaba nada contento con su feliz reacción, aunque la ternura de su pequeño baile y la forma en que movía su trasero pronto lo distrajeron lo suficiente como para que se olvidara por completo de sus intenciones originales. Ella realmente era una persona interesante, eso era lo que le concedía. Y luego tuvo que ir y abrazarlo otra vez. Maldita sea. 20 minutos después del segundo abrazo, volvieron a trabajar. Los 2 maestros de pociones levantaron la vista de sus tareas cuando oyeron 2 voces que hablaban en perfecta sintonía, llamando a Lily desde el frente del laboratorio. Las voces desconocidas deseaban saber si era seguro para ellos entrar y Snape giró la cabeza para preguntar quiénes eran sus invitados a tiempo, para ver cómo el rostro de su compañero se transformaba en líneas alegres, el amor en la voz de Lily mientras los llamaba para que entraran, ya corriendo hacia el frente del edificio. Los 2 hombres que aparecieron a la vista eran rubios idénticos, los 2 hombres se movían en completo acuerdo mientras envolvían a Lily en un abrazo de 3 personas que hablaba de gran amor y afecto mutuo cuando ella los alcanzó. Snape no reconoció a los gemelos y se quedó atrás, llamándose a sí mismo un idiota por querer ir allí y recuperar a Lily de sus garras. El hecho de que también quisiera informarles que él era el único hombre no emparentado al que se le permitía abrazarla o que ella lo abrazara fue simplemente ácido para sus heridas. Uno habría pensado que había aprendido la lección, especialmente porque ni siquiera le agradaba la mayor parte del tiempo. Completamente inconsciente de las vibraciones que Snape emitía detrás de ella, Lily le dio a cada hombre un beso en los labios mientras le informaba a sus amigos cuánto los había extrañado mientras estaban fuera y cómo había ido su viaje y, lo más importante, qué le habían comprado. Creo que será mejor que nos presentes a tu novio antes de que nos maldiga, dijo Lorcan arrastrando las palabras, con cautela en sus ojos azules ya que el hombre mucho mayor parecía más que capaz de aplastar a un par de Ravenclaws como pájaros que no sabían lo que eran los cristales de las ventanas. Parece un poco perturbado por nuestras demostraciones físicas de afecto, convino Lysander, no tan preocupado, pero esa era simplemente su personalidad relajada. Rara vez se preocupaba por algo a menos que fuera absolutamente necesario. Con confusión en sus ojos, Lily miró al único hombre al que podían referirse, el Slytherin parecía no prestarle atención ya que los ignoraba deliberadamente. Pero confiaba en los instintos de Lorcan, él casi nunca se equivocaba en este tipo de cosas, y además de eso, él también era un chico. Las chicas sabían instintivamente cuando otra chica las estaba advirtiendo, ¿por qué los chicos no harían lo mismo?
No eran tampoco evolucionados. ¿Crees que está celoso? Para evitar que la envenenaran más tarde, Lily bajó la voz para que solo los gemelos pudieran oírla. Los dos asintieron con la cabeza en sabio acuerdo. HMMM. Interesante. Y vaya si lo fue. Potter, si necesitas irte, vete. Soy perfectamente capaz de hacer mi trabajo y el tuyo. Lily miró deliberadamente en su dirección y luego puso los ojos en blanco. En serio, Seth, uno pensaría que tú eres el jefe y no yo. Conociendo a Lily lo suficientemente bien para saber que no tenía reparos en usarlos para poner celoso a algún tipo, Lorcan decidió salvarlos a todos de la química altamente volátil que estaba burbujeando dentro del laboratorio y que no tenía nada que ver con nada que se cocinara en cualquiera de los calderos. Me disculpo por la interrupción. Mi hermano y yo acabamos de regresar de Sudamérica y queríamos dejarle los especímenes que recolectamos a Lily de inmediato. Soy Lorcan Scamander y él es mi hermano Lysander. Somos los hermanos espirituales de Lily, ¿y tú estás trabajando para ella? Hola, gritó Lysander, saludando al hombre que los miraba como si fueran insectos que quisiera aplastar. ¿Hermanos espirituales? Ah. La extraña y pequeña criatura espacial Luna Lovegor se había casado con un descendiente de Newt Scamander, según recordaba. Los niños debían pertenecerle. Después de todo, el segundo nombre de Lily era Luna. Snape estaba enojado porque estaba extrañamente aliviado, sin mencionar el hecho de que la otra persona le estaba dando la vibra de sabemos que es tuya, lo que significaba que debía haber revelado algo para que el otro hombre pensara que necesitaba la seguridad en primer lugar. Maldita sea. Probablemente se lo dirían también, si no lo han hecho ya. Cuando se hizo evidente que no tenía intención de presentarse, Lily lo hizo por él. Este es Severus Prince y sí, está trabajando conmigo por el momento. Es una larga historia. Como no había forma de que su Slytherin fuera mínimamente amable con los gemelos, a pesar de que Lysander era generalmente una de esas personas que todos querían, Lily sugirió que le mostraran lo que le habían traído. Si Snape no quería portarse bien, entonces tendría que tolerar que lo ignoraran. Y él trató de ignorarlos, como lo intentó, pero finalmente el olor que llegó a su nariz lo hizo vagar, incapaz de creer que los dos hombres de alguna manera habían logrado hacerse con una hierba increíblemente rara que había costado más de lo que había ganado en un año de enseñanza cuando todavía estaba vivo. Al parecer, los gemelos lo habían encontrado, pensaron que olía muy bien y decidieron traer un poco para que Lily experimentara con él en la tienda de Dobby. Ah, sí, definitivamente eran los hijos de Lovegor, pensó Snape después de que restaran importancia al valor monetario de las hierbas, ignorando las protestas de Lily de que deberían vendérselas a alguien que pudiera pagar el precio completo por ellas, que, por supuesto, había aumentado desde su época. Aparentemente, no le importaba un bledo el dinero siempre y cuando pudiera usar lo que le habían traído y, cuando los dos se fueron, Snape tuvo que admitir que tal vez no eran tan malos después de todo, dadas todas las cosas interesantes que habían traído de Sudamérica para que él y Lily experimentaran. Los niños habían estado fuera de la escuela durante aproximadamente 2 horas más tarde ese día cuando sonó el timbre, Snape se alistó para abrirlo ya que las niñas y Riley estaban en medio de ayudar a Lily a preparar la cena para esa noche. Eso y que probablemente no era seguro enviar a uno de los niños dada la cantidad de enemigos que tenía que tener la actual pesadilla de su existencia, pensó el Slytherin sombríamente mientras caminaba por el pasillo, imaginando que había una gran cantidad de brujas y magos por ahí que podrían venir a intentar acabar con el molesto pelirrojo durante su estadía. Y cuando abrió la puerta y vio a las dos personas que estaban allí paradas, Snape tuvo un momento para pensar que tal vez realmente estaba interrumpiendo un intento de asesinato al abrir la puerta en lugar de dejar que Lily lo hiciera. Pero luego recordó con quién estaba casado Albus Potter y a quién estaba mirando en realidad. ¿Has venido a ver a los niños? Draco Malfoy miró fijamente al hombre desconocido, sus alarmas de autoprotección sonaron ensordecedoras. Estaba mirando a los ojos a un depredador muy peligroso sin importar lo quieto que estuviera el otro hombre. Fue puro instinto lo que lo hizo moverse para que su esposa estuviera ligeramente detrás de él, su otra mano cayendo en el bolsillo que sostenía su varita. ¿Y tú eres? Al mirar fijamente a los ojos a su antiguo alumno, Snape se habría sorprendido de lo mucho que Draco se había parecido a Lucius si no fuera por el hecho de que había conocido a este último cuando eran niños y, por lo tanto, siempre había sabido que el hijo se parecería al padre en apariencia. Soy Severus Prince. Soy socio de la señorita Potter. Maldita sea, si se llamara a sí mismo el asistente de la mujer.
Supongo que está aquí para ver a sus nietos, señor Malfoy. La mayoría de la gente se sorprendería de que un completo desconocido supiera su nombre, pero Draco estaba acostumbrado a ello. Todos en el mundo mágico conocían a su familia. Sí, hemos venido a verlos. Nos dijeron que estaban aquí con Lily. Astoria Greengrass Malfoy, que no estaba dispuesta a quedarse ni un momento más detrás de su marido, levantó la barbilla y lució como la mujer rica e influyente que era. Están aquí, ¿no es así? Cuando el extraño asintió y se hizo a un lado, Astoria pasó junto a su marido y se dirigió hacia el interior, ignorando la mirada oscura que podía sentir que su marido le dirigía por la espalda mientras se apresuraba a unirse a ella. Sabía que la cuñada de su hijo nunca permitiría que alguien verdaderamente peligroso entrara en la casa, ya que Lily era lo suficientemente peligrosa sin ayuda. De ahí su insistencia en que vinieran a ver a sus únicos nietos para asegurarse de que no estuvieran siendo sometidos a experimentos durante su estancia. Que George Weasley había experimentado con sus hijos, sobrinos y sobrinas con demasiada frecuencia era la única explicación lógica de por qué tantos de los niños ahora adultos estaban en el lado extraño y Astoria no tenía intención de permitir que Riley y Oney quedaran más marcados de lo que ya estaban. Snape siguió a los Malfoy y les informó a dónde ir, pero se quedó atrás para observar cómo las dos niñas se emocionaban con la visita inesperada. Parte de la razón de su felicidad se explicó rápidamente por el hecho de que Astoria tenía regalos para ellas en la gran bolsa que llevaba. Riley fue más reservado, pero le sonrió a su abuela y estrechó la mano de su abuelo antes de aceptar su propio paquete, agradeciéndoles a ambos antes de hacerse a un lado para que sus abuelos adoptivos pudieran concentrar sus afectos en sus hermanas. Mientras las dos chicas gritaban de alegría por los bolsos con forma de conejo y oso, Snape se acercó a Riley, curioso por el libro que le habían regalado al chico. No era como si los Malfoy tuvieran acceso a la ficción mugle después de todo, y los libros de hechizos no le harían ningún bien al chico. Al ver el interés del hombre, Riley levantó el libro para que su tapa fuera fácil de leer. Siempre me dan cosas que me ayudarían a sobrevivir si los magos y brujas oscuros se apoderaran del mundo, le informó el adolescente al otro hombre en voz baja, lo suficientemente alto para que Snape lo oyera. Tenía innumerables libros sobre cómo vivir de la tierra, detectar trampas mágicas y cómo identificar sustancias y pociones venenosas. También poseía ropa que desviaba maldiciones y conjuros, así como otros objetos mágicos útiles que en su mayoría no usaba, pero que, no obstante, eran bastante fríos. Con los labios crispados, Snape no pudo evitar sonreír un poco. Me parece un cumplido que quieran tanto que viva. Estoy de acuerdo. ¿De qué están susurrando ustedes dos? Quiso saber Lily mientras se unía a ellos, su curiosidad Weasley podía más que ella. Cosas de chicos, le informó Riley, dándole su mejor gesto de macho, con la cabeza varonil. Habiendo escuchado esa excusa demasiadas veces para ser considerada una chica con 3 hermanos y ninguna hermana, Lily sacó el labio inferior en un puchero a pesar de que estaba emocionada de que Snape obviamente había tomado en serio su advertencia anterior y realmente estaba tratando de llevarse bien con al menos uno de los hijos de su hermano. Y como no quería jugar con la posibilidad de que se formara ese vínculo, Lily decidió no presionarlos sobre lo que habían estado hablando. En lugar de eso, sugirió que sus sobrinos acompañaran a sus abuelos al salón principal y se pusieran al día allí. Les llevaría un refrigerio en un minuto. Siguiendo las órdenes de su tía, las chicas salieron de la cocina mientras Riley se quedaba atrás para poder traer los refrigerios para que Lily no tuviera que hacerlo. Lily esperó hasta que todos habían desocupado la habitación y Riley estaba en camino con una bandeja llena antes de caminar hacia el lado de Snape, tirando de su brazo para llamar su atención cuando él no la reconoció de inmediato. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de ella, fue directa al grano. ¿Te duele tenerlo aquí? No sé qué quieres decir. Te pregunto si te molesta tener a Malfoy en la casa. Estaba pensando en invitarlos a cenar, pero si su presencia aquí te molesta, no lo haré. ¿Cuánto de lo que pasó entre ustedes dos fue real y cuánto fue un cálculo de ambas partes? Bueno, no lo sé, pero lo estabas observando antes y te escondiste detrás de una de tus máscaras mientras lo hacías. Así que quiero saber si quieres que se vayan porque si lo haces, me desharé de ellos, no hay problema. Esta es tu casa, a quien invitas me importa poco. Esta también es tu casa. Tienes voz y voto. Lily se estiró y le acarició el pelo con suavidad antes de bajarla, sabiendo que toleraría esa pequeña muestra de consuelo, si acaso.
Cuando él permaneció en silencio, Lily empujó un poco más fuerte, con los ojos pegados a los suyos para no perderse ni una sola pista que pudiera indicarle la mejor manera de maniobrar a través del posible campo minado emocional por el que estaba caminando. Mira, a mi familia le llevó una eternidad sentirse cómoda con la presencia de Scorpius en nuestra reunión familiar. Si no fuera por los niños, no estoy segura de que algunos de ellos hubieran aceptado su propuesta. Y cuando ambas partes se reúnen, como para los cumpleaños de los niños y eventos especiales, puede ponerse tenso e incómodo y griega. Y ha habido momentos en que mi madre y Astoria han tenido que interponerse físicamente entre sus maridos y obligarlos a irse a algún lado para que se tranquilicen. Los abuelos se quedan en lados opuestos de la habitación y nadie intenta siquiera que se porten bien, hay algunas heridas que se abren en ambos lados cuando tienen que interactuar entre sí y limitamos eso tanto como podemos cuando podemos. Los Malfoy pueden ver a los niños cuando quieran, e incluso puedo llevarlos a la mansión mañana para pasar tiempo con ellos si es necesario. Ya duele bastante sin que se abran heridas que no tienen por qué abrirse, y en este caso no tienen por qué abrirse. Créeme, no tengo ningún problema en mostrarles la puerta. Así que si te duele estar cerca del señor Malfoy, solo dilo y se irá, Seth. Snape pensó en varias respuestas, pero la mirada en sus ojos, su preocupación por él, lo hicieron responder honestamente, con voz rígida y formal. Estoy bien compartiendo la cena con Draco. Invítalos. Está bien, dijo Lily, sonriendo y curvando los labios, y le guiñó el ojo deliberadamente. Aunque puede que no acepte mi invitación, para que lo sepas. Por alguna razón, la gente siempre parece pensar que soy el tipo de persona que experimentaría con personas sin su conocimiento previo. ¿Cómo pudieron pensar algo así de ti? Eso es lo que digo siempre.